Continuando con el desarrollo de guías para apoyar a los cadetes de la escuela militar y en el ramo de física vamos a desarrollar la guía de problemas de cinemática que corresponde a movimiento uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme, o sea, su primera materia. Así que comencemos. Dice, una gacela corre en línea recta según el eje X. El siguiente gráfico muestra la velocidad de este animal en función del tiempo. Y tenemos velocidad inicial 4 metros por segundo, tenemos una velocidad 1, 12 y tenemos una velocidad 3 que es 0. Así que anotemos eso inmediatamente. Velocidad inicial nos dicen que es 4 metros por segundo. Tenemos una velocidad 1 que eso es 12 metros partido por segundo. Y tenemos una velocidad 3 que es de 0 metros partido por segundo. En el tramo 1 tenemos un tiempo de 10 segundos. Tiempo es igual a 10 segundos. Y en el tramo 2 tenemos un tiempo que es igual a 2 segundos. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a calcular antes que nada, cuál va a ser la aceleración en el tramo 1 y cuál va a ser la aceleración en el tramo 2. Entonces para eso vamos a ocupar nuestro lindo y hermoso formulario que nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y vamos con el tramo 1. Velocidad final 12. Va a ser igual a velocidad inicial que es 4 más la aceleración por el tiempo. ¿Y cuánto tiempo es? Es 10. Entonces este 4 va a pasar restando, por ende me va a quedar que 8 es igual a 10A. Este A pasa dividiendo, por el cual me va a quedar que la aceleración en el primer tramo es de 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Así que aquí vamos a colocar aceleración es igual a 0,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahora vamos a calcular la aceleración en el segundo tramo, en el cual me dice que la velocidad final es 0, es igual a la velocidad inicial que es 12, más 10, no, más la aceleración por el tiempo, y el tiempo es 2. Por ende, esto me va a quedar menos 12, es igual a 2A, por ende la aceleración va a ser igual a menos 6 metros partido por segundo al cuadrado. Y que la aceleración sea negativa, ¿qué quiere decir? Que su velocidad va disminuyendo y corresponde al gráfico. Así que por ende la aceleración en este caso es igual a menos 6 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, no se puede olvidar ese cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos todos los datos de estos individuos. Entonces te preguntan cuál es la distancia total recorrida entre los primeros 12 segundos. Entonces primero vamos a ir al tramo 1, y vamos a ver cuánto es la distancia recorrida. Y para hacer la distancia recorrida, nosotros vamos a decir que la distancia va a ser igual a, y como esto tiene aceleración, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces la distancia, que lo que estoy buscando va a ser la distancia, va a ser igual a la velocidad inicial, que en este caso es 4, por el tiempo, que son 10 segundos, más un medio de la aceleración, y la aceleración es 0,8 por 10 al cuadrado. Y si yo despejo eso, lo meto a la calculadora, me va a dar 80 metros. O sea, en el tramo 1, este gacela recorrió 80 metros. 80 metros. Y vamos por el tramo 2. En el tramo 2 vamos a ocupar la misma fórmula. Así que borremos esto. Y vamos a decir, en el tramo 2, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial, que es 12, por el tiempo, que son 2 segundos, más un medio por menos 6 por 2 al cuadrado. Entonces en este caso la distancia va a ser igual a 12 metros. 12 metros. Eso es lo que recorrió en el segundo tramo, 12 metros. Por ende, el desplazamiento total, no, la distancia total recorrida por la gacela va a ser 80 más 12, o sea, 92 metros. ¿Ok? En la letra B nos piden el desplazamiento de la gacela. En ningún minuto nos dicen que la gacela cambió en dirección y ni tampoco una velocidad negativa. Por ende, en este caso, la distancia y el desplazamiento son lo mismo. O sea, también van a ser 92 metros. Aquí voy a hacer una salvedad. Por ejemplo, si la partícula se movió hacia allá primero, después se devolvió y se movió hacia acá. Entonces, en la distancia recorrida va a ser la distancia que recorrió de aquí hasta acá
más la distancia que recorrer de aquí hasta acá. Eso es distancia recorrida. Cuando hablamos de desplazamiento, desplazamiento va a indicar la distancia que hay desde donde partió hasta donde llegó. O sea, el desplazamiento solamente sería este pedacito de acá. Pero como aquí no indican que hubo cambio de dirección ni nada, sino que simplemente iba en línea recta por el eje X, desplazamiento y distancia es exactamente igual. Y vamos por la letra C. En la letra C nos dice dibuje un gráfico de aceleración en función del tiempo que muestra la aceleración de esta gacela en función del tiempo durante los primeros 12 segundos. Entonces vamos a hacer el gráfico, dice tiempo en función de la aceleración. Entonces el tiempo va a ir acá, la aceleración hasta acá. Y hay dos aceleraciones, una que es 0,8, que la vamos a ubicar aquí, es decir, 0,8. Que esa llega hasta los 10 segundos y después a los 12 segundos tenemos otra y que va a ser de menos 6. Entonces, los primeros 10 segundos la aceleración va a ir de aquí hasta acá, después baja y pasa a ser de 6 y llega hasta 12,6. Ahora, ahí en ese 12 no te indican si se detuvo lo que sea, si que la gacela si es que se hubiera detenido, ahí la aceleración se iría a 0. Y si no se detuvo y ocurre otra cosa, ahí tendríamos que ver para dónde va. Pero así sería el gráfico de aceleración versus tiempo. ¿Ok? Vamos por la letra 2. Letra 2 dice, un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante, con el auto a cierta distancia detrás del camión. El camión tiene aceleración constante de 2,1 metros partido por segundo y la aceleración del auto es 3,4 metros partido por segundo. El auto alcanza al camión cuando éste ha recorrido 40 metros. Entonces, primero que nada, vamos a hacer un pequeño gráfico. Vamos a decir que esta es la línea recta. El camión te dicen que parte de aquí, por ejemplo. El camión parte de aquí y a los 40 metros. Ya 40 metros el otro punto importante. Y el auto parte de un punto X. Entonces, ¿dónde se van a encontrar ambos? En este punto. Aquí van a encontrarse ambos. Aquí donde lo alcanza. Entonces nos dice que la aceleración del camión es 2,1 metros partido por segundo al cuadrado. Y la aceleración del auto, es de 3,4 metros partido por segundo al cuadrado. Obviamente la aceleración del auto es mucho mayor. Entonces primero dice, bosqueje en un solo gráfico la posición de cada vehículo en función del tiempo con x igual 0, la posición inicial del camión. Entonces vamos a graficar un gráfico donde va a estar posición versus tiempo. O sea, el tiempo está aquí y la posición está acá. Y nos dicen que el camión es alcanzado a los 40 metros, o sea, aquí son los 40 metros, y el camión parte del reposo. Y no sabemos en qué tiempo X lo va a alcanzar, pero, por ejemplo, el camión va a ser, como va con aceleración, pensemos que en este punto de aquí lo alcanza, por ende el camión va a ser esta aceleración. O sea, ese va a ser el gráfico. Ahora, ¿qué tan atrás está el auto? No lo sé todavía, simplemente sabemos que está más atrás y que digamos que el auto está por aquí. ¿Ya? El auto está aquí, este es el camión. Este es el auto y el auto parte hacia allá con aceleración y cuando llegan a los 40 metros lo alcanza. Entonces este sería el gráfico de un bosquejo de un gráfico en función del tiempo de cuando el auto alcanza el camión. Vamos por la letra B. Dice, ¿cuánto tiempo tarda el auto en alcanzar al camión? Entonces tenemos que ver cuánto tiempo tarda el camión en recorrer estos 40 metros. Entonces vamos a ver nuestro formulario, donde tenemos velocidad inicial, tenemos distancia y nos falta la velocidad final, no la sabemos, pero sí sabemos, ahí no tenemos el tiempo. Entonces, la fórmula va a ser la siguiente. Nos dicen que la distancia x va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, la distancia son 40 metros, 40 es igual a la velocidad inicial. Camión dice, parten del reposo, así que no hay velocidad inicial, así que este se va a 0. Va a quedar un medio por la aceleración. Y la aceleración del camión es 2,1 por el tiempo que no lo sabemos, tiempo al cuadrado. Entonces yo aquí, ¿qué voy a decir? Un medio por 2,1 es 1,5, o sea, va a quedar 40 es igual a 1,05 al cuadrado. Este 1,05 pasa dividiendo y les traemos raíz al tiro, por ende el tiempo va a ser igual a 6,5
6,17 segundos. O sea, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar el camión? 6,17 segundos, porque dice que parte los dos en el mismo instante. Entonces, cuando el camión recorrió estos 40 metros, el auto va a recorrer esos 40 metros más este delta que está aquí arriba. Y ambos van a recorrer la misma distancia, el mismo tiempo, perdón. Así que la letra B es 6,17 segundos. ¿Qué tan atrás del camión estaba inicialmente el auto? Entonces tenemos que ver que en esos 6,17 segundos, ¿cuántos metros recorre el auto? Entonces ahí vamos a verificar eso y vamos a recurrir a nuestra fórmula que nos dice que X, la misma fórmula que ocupamos recién, X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como parte del reposo, este viejito es 0, el X no lo sabemos, ya, porque eso es lo que estamos buscando, un medio de la aceleración del auto, y la aceleración del auto es 3,4. 3,4 por el tiempo al cuadrado, 6,17 al cuadrado. Si yo meto todo esto a la calculadora, me va a decir que la distancia que recorre el auto va a ser de 64,7 metros. Si el auto recorre 64,7 metros, quiere decir que está 24,7 metros detrás del camión. ¿Ya? Detrás del camión. ¿Qué velocidad tienen los vehículos cuando avanzan juntos? O sea, en el punto donde se encuentran. Entonces, ¿qué vamos a ocupar? Por ejemplo, el caso del camión. Veamos el camión. Voy a borrar acá el gráfico. La velocidad final del camión va a ser igual a la velocidad inicial, que sabemos que es 0, más la aceleración por el tiempo. Entonces la velocidad final del camión va a ser igual a su aceleración. Y su aceleración del camión es de 2,1. 2,1 por el tiempo, que es 6,17. Por ende, me va a dar que la velocidad final del camión va a ser igual a 12,96 metros partido por segundo. Y ahora veamos la velocidad final del auto. Velocidad final del auto, que vamos a ocupar la misma fórmula. Velocidad inicial es 0, o sea, por ende va a ser la aceleración del auto. Y la aceleración del auto es 3,4 y lo mismo 6,17 segundos. 6,17 segundos. Y eso va a entregar que la velocidad final del auto va a ser igual a 20,98 metros partido por segundo. Y ahí tenemos lista la pregunta número 2. Y vamos por la pregunta número 3. Pregunta número 3 dice: un gato camina en línea recta en lo que llamaremos un eje X con dirección positiva a la derecha. Usted efectúe mediciones del movimiento del gato y elabora una gráfica de la velocidad del felino en función del... Tenemos que la velocidad inicial del gato es igual a 8 centímetros partido por segundo al cuadrado. Y el gato, una velocidad 1 a los 6 segundos de 0 centímetros partido por segundo al cuadrado. Y esto ocurre a los 6 segundos. ¿Ok? Entonces, de aquí lo primero que vamos a calcular es la aceleración del gato, porque si se fijan, después hay una velocidad negativa. ¿Eso qué significa? Que el gato partió en una dirección y después a los 6 segundos el gato decidió devolverse. Entonces, para calcular la aceleración, yo voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces yo voy a decir velocidad final 0, velocidad inicial 8, más la aceleración por el tiempo, que son 6 segundos. Por ende, aquí me va a quedar que menos 8 es igual a 6A. Yo despejo esto, me va a quedar que A es igual a menos 1,33 centímetros partido por segundo al cuadrado. Aceleración negativa. Entonces la aceleración, estos son 6 segundos, y la aceleración en este tramo es igual a menos 1,33 centímetros partido por segundo al cuadrado. Y ahora que ya tengo relativamente todos los datos, comencemos a resolver esto. Aquí nos dicen: determine la velocidad del gato a los 4 segundos. Entonces, y vamos a ocupar la misma fórmula, porque nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la velocidad final a los 4 segundos es la que estoy buscando. Entonces voy a decir que la velocidad final a los 4 segundos, va a ser la velocidad inicial, que es 8, más la aceleración, que es menos 1,33 por los 4 segundos. Por ende, la velocidad a los 4 segundos va a ser igual a, si yo meto esto en la calculadora, me va a quedar 2,68 centímetros partido por segundo. Y ahora nos piden la velocidad a los 7 segundos. Entonces la velocidad a los 7 segundos va a ser igual a los mismos 8
ya, a lo mismo 8 que es a la velocidad a la que parte, menos 1,33 por 7. Si yo calculo esa velocidad, meto todo eso en la calculadora, me entregaron una velocidad de menos 1,31 centímetros partido por segundo. Que la velocidad sea negativa, que quiere decir que el gato viene de regreso desde donde comenzó. ¿Ya? Y ahora nos piden qué aceleración tiene el gato a los 3 segundos, entre 6 y entre 7 segundos. La aceleración siempre es la misma, que es constante de menos 1,33 centímetros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? La aceleración siempre está constante porque es una línea recta. Después nos dice, ¿qué distancia cubre el gato durante los primeros 4,5 segundos? Entonces, la distancia a los 4,5 segundos va a ser igual a... ¿Y qué fórmula voy a ocupar acá? Voy a decir que la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces yo voy a decir que la distancia a los 4,5 segundos va a ser igual a 8 por 4,5 más un medio por la aceleración que es menos 1,33 por los 4,5 al cuadrado. Y eso me indica que la distancia recorrida durante ese tiempo va a ser de 22,53 centímetros. ¿Ok? Ahora nos piden qué distancia cubre el gato durante los primeros entre 7 y 7,5 centímetros. Te está pidiendo distancia, no desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el gato va a avanzar, va a llegar a los 6 segundos y ahí va a decir devolverse, ¿ya? Por ende tengo que cubrir esa distancia más esta distancia de acá abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a cubrir la distancia que recorre el gato a los primeros 6 segundos. Entonces voy a decir que voy a borrar acá. Ya tengo ese que es 22,53. Entonces, la distancia del gato a los 6 segundos va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí decir que la distancia va a ser igual a 8 por 6 menos 1,33 por 6 al cuadrado dividido en 2. Y yo ahí digo que la distancia a los primeros 6 segundos va a ser igual a 24,06 centímetros. Va a ser 24,06 centímetros. Y ahora me falta el otro 1,6 que parte aquí en este punto y son hasta los 7,5. Así que sería la distancia en 1,5 segundos. Y aquí la velocidad inicial en este punto es 0 por el tiempo que es 1,5 menos 1,33 por 1,5 al cuadrado dividido en 2. Ya, es 1,5 porque de 6 hasta 7,5 va a 1,5. Y yo elimino eso porque es 0. Por ende, la distancia recorrida en 1,5 va a ser igual a... Me entrega un aproximado de 1,5 centímetros negativo. Que sea negativo, ¿qué quiere decir? El primer tramo iba hacia allá, el segundo tramo iba hacia acá. Y como necesito el desplazamiento, tengo que sumar todo. Así que sería 24,06 más 1,5. ¿Ok? Y eso me da un resultado de 25,56 centímetros. O sea, ¿cuánto recorrió el gato durante ese tiempo? 25,56 centímetros. Y ahora nos piden dibujar los gráficos para la aceleración del gato en función del tiempo, suponiendo que el gato partió del origen. Entonces voy a borrar esto. Entonces primero vamos a hacer el gráfico de la aceleración. La aceleración todo el rato fue de menos 1,33, aquí estamos acá abajo, menos 1,33. Y el gato todo el rato anduvo a esa aceleración. Ningún minuto nos dice que se detuvo, así que es una aceleración de esta forma. Y ahora nos piden la posición en función del tiempo. Entonces calculemos eso. Posición en función del tiempo. El gato parte del origen, llega hasta 24,06, 24,06 y que eso va a estar a los 6 segundos, ¿ya? Y después a los 12 segundos, si sigue el recorrido, va a volver al origen, por ende va a ser una cosa como así esto, ¿ok? Y ahí tenemos lista la pregunta número 3 y vamos por la siguiente pregunta. Pregunta número 4. Dice, una piedra lanzada desde el techo de un edificio a una velocidad inicial de 20 metros por segundo en línea recta hacia arriba, el edificio tiene una altura de 60 metros. Entonces, primero que nada nos dice que la altura del edificio es de 60 metros,
la velocidad inicial es de 20 metros partido por segundo hacia arriba. 20 metros partido por segundo hacia arriba. Por ende aquí tenemos nuestro lindo y hermoso edificio. La piedra se arrojó hacia arriba y cayó. Para abajo. Entonces, ¿cuál es el tiempo en que la piedra alcanza su altura máxima? La altura máxima, la velocidad es cero. O sea, la velocidad final es cero. Entonces yo aquí voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final dijimos que era cero. La velocidad inicial es 20. Menos, porque la aceleración de la gravedad sí que es negativa porque va hacia abajo, menos 9,8 por t. Por ende, este 9,8 lo pasamos por otro lado. 9,8 por t es igual a 20. Por ende, t, si yo paso el 9,8 dividiendo, me va a decir que eso es 2,04 segundos. ¿Cuánto tiempo alcanza la piedra a su altura máxima? En 2,04 segundos. Y después nos dicen cuál es la velocidad con la que golpea el suelo. Entonces, ahí vamos a ocupar la fórmula que dice que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. Entonces aquí nos pide la velocidad final, que no la tenemos, en la que llega acá. Por ende va a ser velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial, que es 20 al cuadrado, más 2 por la gravedad, que es hacia abajo, así que es negativa, menos 9,8. Esa velocidad es positiva, 9,8, por la altura. Y la altura son 60, pero son menos 60, porque si el observador está parado en este punto, la altura es hacia abajo, o sea, sería menos 60. Por ende va a ser que la velocidad final va a ser igual a, al cuadrado, va a ser igual a 400, menos por menos da más, y calculamos eso, sería 2 por 9,8 por 60, eso me da 1176, 1176. Y si yo les traigo raíz a esto, me va a dar que la velocidad final es igual a 39,7 metros partido por segundo. 39,7 metros partido por segundo. Y ahí tenemos la velocidad final. Es muy importante cuando estamos haciendo este tipo de ejercicio darnos cuenta dónde va a estar el observador, dónde está nuestro punto 00. O sea, por ejemplo, en este caso, nuestro punto 00 lo colocamos acá. ¿Ya? Ese es nuestro punto 00. Hacia arriba va la velocidad y hacia abajo cambia el signo. Así que es importante que se mantengan esos signos. ¿Ya? Vamos por la siguiente pregunta. Pregunta número 5, dices, una pelota A se lanza verticalmente hacia arriba a 5 metros partido por segundo desde la azotea de un edificio a 100 metros de altura. Otra pelota B se arroja hacia abajo desde el mismo punto 2 segundos más tarde a 20 metros partido por segundo. ¿Cuándo y a qué altura respecto al suelo se encuentran ambas pelotas? Entonces, lo primero que nada, pelota A, velocidad inicial es igual a 5 metros partido por segundo. Y la altura del edificio son 100 metros, ¿ya? Esta es velocidad inicial, pelota B. Después dice velocidad inicial, pelota B, nos dicen que se arroja hacia abajo, o sea, menos 20 metros partido por segundo, y el tiempo de la B va a ser igual al tiempo de la A, menos 2 segundos. Entonces nos dice cuándo y a qué altura respecto al suelo se encontrarán ambas pelotas. Entonces yo voy a decir que la altura de A va a ser igual a la altura del edificio más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ende, la altura de A va a ser igual a 100 metros más su velocidad, que es 5 por el tiempo, menos 1/2 de 9,8, ¿ya? Por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué lo cambié al signo negativo? Porque la gravedad va hacia abajo. Y la altura de la B. Y la altura de B, pues. Y la altura de B va a ser igual a... La altura de B va a ser igual a los 100 metros, que son la altura del edificio, menos 20 por el tiempo de B. Y el tiempo de B va a ser el tiempo de A menos 2. ¿Ya? Porque este se arroja 2 segundos más tarde. Menos 4,9, que 1/2 de 9,8 es 4,9 por t cuadrado, o sea, t menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá yo voy a trabajar esto un poco y voy a decir que la altura de B va a ser igual a 100 menos 20t más 40, ya, porque menos por menos a más 40, menos 4,9, y vamos a desarrollar ese cuadrado, que va a decir que t cuadrado menos 4t más 4,
¿Ya? Entonces sigamos desarrollando esto, así que la altura de B va a ser igual a 140 menos 20t menos 4,9t cuadrado más 19,6t menos, este es un t por si acaso, menos 19,6. Seguimos reduciendo términos, por ende me queda que la altura de B va a ser igual a 140 menos 19,6, eso me va a dar 120,4 menos esto 19,6 con 20 me va a quedar menos 0,4t y menos 4,9t al cuadrado. Este es un t por si acaso, ¿ya? Y ahora yo tengo que decir que la altura de la pelota A tiene que ser igual a la altura de la pelota B para saber dónde se van a encontrar. Por ende esto me va a quedar 100 más 5t menos 4,9t cuadrado es igual a 120,4 menos 0,4t menos 4,9t cuadrado. Por ende aquí 4,9 se va con el 4,9. El 0,4 lo va a pasar para la izquierda, o sea me va a quedar 5,4 t es igual a este 100, lo vamos a pasar restando, 120,4 menos 100 me va a dar 20,4. El 5,4 lo pasamos dividiendo, por ende me va a decir que el tiempo va a ser a los 3,78 segundos. O sea, ese tiempo es el que yo arrojé la pelota A. Luego que yo arrojé la pelota A, 3,78 segundos, estos dos se van a encontrar, se van a topar, ¿ya? Y obviamente si quiero saber cuánto tiempo pasó en la pelota B, esta se arrojó 2 segundos después, 1,78 segundos luego de que arrojé la pelota B se encontraron. Por ende T, y este es el de A, va a ser 3,78 segundos. Y ahora me dicen, ¿a qué altura respecto al suelo se encontrarán ambas pelotas? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular a qué altura va a quedar la pelota A. Entonces, borremos esto un poco. Y como están pidiendo con respecto al suelo, ¿eso qué quiere decir? Aquí tengo el edificio, mi punto de control es aquí. Aquí va a estar mi individuo. Por eso esa altura 100 es positiva, porque es 100 hacia arriba, por si acaso, ¿ya? Edito cuando me paro acá arriba. Pero la pregunta es respecto al suelo. Así que el punto de control es justo abajito del edificio. Así que por ende va a ser que la altura A es igual a 100 más 5 por el tiempo. Y el tiempo es 3,78. Menos 4,9 por 3,78 al cuadrado. 3,78 al cuadrado. Y eso me va a arrojar que la pelota va a estar a una altura desde el suelo de 48,89 metros. ¿Ya? A 48,89 metros desde el suelo hacia arriba se cruzaron ambas esferas. Y ahí tenemos listo el ejercicio 5. Y vamos por el ejercicio número 6. Recuerda que si consideras que estos videos te están siendo un aporte para tu formación académica, suscríbete, comenta, dale un dedito arriba porque todo eso ayuda a que el canal siga creciendo y que le comentes a tus compañeros de otras generaciones sobre este canal, que yo también les puedo prestar ayuda y así ustedes me ayudan haciendo crecer esta comunidad. Y vamos por la siguiente pregunta. Ejercicio 6 dice, un malabarista actúa en un recinto cuyo techo está 3 metros arriba del nivel de sus manos. Lanza una pelota hacia arriba de modo que apenas llega al techo. Entonces inmediatamente yo sé que la altura es 3 metros. Ya, 3 metros. La gravedad sabemos que vale 9,8. 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y la velocidad final, o sea, cuando la pelota está llegando a la parte más alta del es 0. ¿Ya? Eso va a ser 0 metros partido por segundo. Entonces, ¿qué velocidad inicial tiene la pelota? Entonces calculemos eso. Nosotros sabemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Por ende, la velocidad final sabemos que es 0. Es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por 9,8. El menos es correspondiente a la gravedad por la distancia, que es 3. Eso lo vamos a pasar para el otro lado y me va a quedar que eso es la velocidad final al cuadrado es igual a 58,8.
La velocidad inicial al cuadrado es igual a 58,8, por ende extraigo raíz. Me va a decir que la velocidad inicial tiene que ser de 7,67 metros partido por segundo. Y lo vamos a colocar acá. Velocidad inicial es igual a 7,67 metros partido por segundo. ¿Ok? Esa es la velocidad con la que sale de su manito. Luego dice, ¿cuánto tiempo tarda la pelota en llegar al techo? Entonces, veamos la otra fórmula, donde nos dicen que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final 0, velocidad inicial 7,67 menos 9,8 t. Por ende me va a quedar 9,8 t es igual a 7,67. Por ende el tiempo va a ser igual a 0,78 segundos. Eso es lo que demora el balón en llegar a casi el techo. 0,78 segundos. ¿Listo? En el instante en que la primera pelota está en el techo, el malabarista lanza una segunda pelota hacia arriba con 2/3 partes de la velocidad inicial de la primera. Entonces, la velocidad inicial de la pelota B, como dijeron que las 2/3 partes de la velocidad inicial de la primera, va a ser 2/3 por 7,67. Y eso me va a indicar que la velocidad de salida de la pelota B va a ser 7,67 por 2 dividido en 3. Eso me da 5,11. Por ende, la velocidad inicial de la pelota B es igual a 5,113 metros partido por segundo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso. Y nos dicen que estos individuos se van a cruzar en algún punto. Entonces yo aquí, ¿qué voy a decir? La altura sigue siendo 3 metros, la velocidad inicial es 0 y la aceleración ya. Cuando la pelota A viene cayendo, yo voy a arrojar una pelota B hacia arriba. Ya, la altura aquí es de 3 metros. Para poder desarrollar esta voy a ocupar la fórmula que va a decir que la altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Entonces, y obviamente el punto de control es de donde están las manos del malabarista. Por ende, la altura de A va a ser igual a la altura de inicio, o sea, hasta 3 metros arriba, más la velocidad de inicio. Cuando empieza a caer la pelota, eso es 0, así que va a ser 0, más un medio por la aceleración de gravedad, que es menos 9,8, por el tiempo que no lo sé. Y ahora voy a ver la altura de B. La altura de B va a estar, como está saliendo de las manos del malabarista, no tiene altura inicial, está partiendo una velocidad de 5,113 metros partido por segundo por el tiempo, ¿ya? Menos un medio de 9,8, menos 4,9 t. Y este está al cuadrado, perdón. Esto está al cuadrado, me faltaba eso. Por ende, ¿dónde se van a encontrar? Cuando la altura de A sea igual a la altura de B. Así que yo igualo eso, yo voy a decir que 3 menos 4,9 t cuadrado es igual a 5,113 t menos 4,9 t cuadrado. ¿Ya? Este se va con ese. El 5,113 pasa dividiendo, por ende me va a quedar que 3 t es igual a 3 partido por 5,113. Y eso me arroja que se van a encontrar en un tiempo de 3 dividido en 5,113 de 0,58 segundos. O sea, a los 0,58 segundos se van a encontrar ambas pelotitas. Y dice, ¿a qué altura sobre la mano del malabarista se cruzan ambas pelotas? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Limpiemos un poquito esto. Y yo simplemente ese tiempo lo voy a reemplazar en esta ecuación. Por ende, la altura de B va a ser igual a 5,113 por 0,58 menos 4,9 por 0,58 al cuadrado. Y si yo meto toda esa calculadora, dice que van a estar a una altura de 1,32 metros de las manos del malabarista aproximadamente. Y ahí tenemos listo y desarrollado esta guía de movimiento
uniformemente acelerado, movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniformemente rectilíneo. Espero que te haya servido, que te haya sido de mucha utilidad. Recuerda comentar a tus compañeros de las generaciones diferentes a las tuyas, informándole del trabajo que hago yo, apoyándolos, para que así podamos tener más contenido, más suscriptores y el canal siga creciendo y yo pueda seguir con este trabajo. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.